Buenos días con todos. Una de las primeras cosas que se solicitaron de manera muy enfática, muy especial, es que las conexiones, tanto a nivel de micrófono como de video, tienen que estar completamente revisadas y en un estado óptimo para que ustedes puedan conectarse. Entonces yo les sugiero que aquellas personas que constantemente tienen problemas con el micrófono, con la cámara y con la conexión, que por favor hagan revisar sus dispositivos y tengan una conexión óptima, porque no es una reunión de amigos en donde es opcional si me presento o no me presento, si entro o no entro, dependiendo de mi conexión, dependiendo de mi micrófono, dependiendo de mi cámara. Es una clase en la cual ustedes están siendo evaluados, en la cual van a ser calificados y la misma van a tener que aprobarla. Y si no cumplen con las disposiciones y con los requisitos que esta materia tiene, no la van a aprobar. Así que les sugiero que entre una de las cosas que tienen que hacer, tal como lo indiqué en la primera clase, es revisar sus conexiones o hacerlas revisar de un técnico, revisar su micrófono si está dañado, comprar uno nuevo, revisar su computadora. No les sugiero conectarse de su celular en cualquier parte que estén, porque si lo van a hacer así, siempre van a tener problemas de conexión y problemas de comunicación. Les sugiero separar el tiempo de clase y conectarse desde una computadora, sea una computadora personal, o sea una laptop, o sea otro tipo de dispositivo, pero separe un tiempo y separe un espacio para poderse conectar. En todo caso, yo les advertí esto el primer día, se los vuelvo a advertir de la mejor forma el día de hoy, para que tengan en cuenta estos temas, por favor. Ok, voy a tomar asistencia. José Aquín. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Rafaela Avilés. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Andrés Ayala. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Solami Barrera. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ariana Blasio. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Aldo Boca. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Eduardo Borja. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Deme un minuto, por favor. Andrés Bustos. Aquí estoy, doctor. Buenos días. Presente. Tenía problemas Buenos para días. cargar la sesión. Disculpa. Tuve problemas para que me cargue la sesión, doctor. Tuve que intentar varias veces. Por eso fue la... Ok. Angie Campi. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Wilson Cedeño. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días.
Rubén Cuello. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Gabriela Conde. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Pierina Córdoba. Buenos días, doctor presente. Buenos días. María José de Mero. Vanessa Díaz. Doctor, buenos días, disculpe, ¿es Vanessa Díaz o Yaneli Díaz? Discúlpame, Yaneli Díaz. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Alison Flores. Kirsten Gubitz. Buenos días, doctor. Buenos días. Camila Holguín. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Amarilis Játiva. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Eric Lecaro. Un minuto, por favor. Jordi Lema. Angeli León. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Carlos Lojano. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Patricio Loor. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Juliana Macías. Buenos días, presente. Buenos días. Rose Mite. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Katy Monar. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Kate Montes de Oca. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Ariana Montalvo. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Carla Morales. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Adela Peñafiel. Buenos días, doctor presente. Buenos días. María Paula Rade. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Cristina Ramón. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Naomi Rizzo. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Ana Paula Rodríguez. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. María Ignacia Rumbea. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Michelle Subiaga. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Ariana Tarco. Doctor, buenos días, presente. Buenos días. Cielo Torres. Buenos días, doctor presente. Buenos días. María Beatriz Ulloa. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Andrea Vaca. Buenos días, doctor presente. Buenos días. María Alejandra Valencia. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Dana Vera. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Juliana Wilches. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Valentina Zambrano. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. ¿Quién dice por Dios?
Eduardo Sebastián Borja, XD. Eduardo, tu micro. No sé de qué se trata, pero buenos días, Eduardo. Ok, a ver, vamos a intentar nuevamente algunas que no han contestado. María José de Mera, creo que ya se retiró esta señorita, ¿no? Sí, ok. María José de Mera se retiró. Eric Lecaro se retiró también. También se retiró, ok. Jordi Lema igual, ¿no es cierto? Ok. Entonces vamos a sacar a estas personas de aquí. Veamos cómo lo podemos hacer. Usuarios y grupos. Usuarios. Ok. La señorita de Mera era una de ellas. De Mera, ella. Jordi Lema era el otro. Lema. ¿Y cuál era el otro? Lecaro. Lecaro Ruiz. Ok, gracias. Entonces estas personas se eliminan. Ok. Bien, comencemos entonces, por favor, con las personas que van a exponer. Quiero que, primeramente vamos a hacer la exposición y luego hacemos la lección oral para luego entrar al nuevo tema que es la hipertensión arterial. Quisiera, por favor, que levanten su mano. Puede colocarme como moderadora. Bueno, levanten su mano para poder... Ok, un ratito, por favor. ¿Quién quiere ser moderadora? Carla. Sí, ¿no? Sí, doctor, sí. A ver, Carla. Moderador. Angie, presentador. Angeli, presentadora. Dana, presentadora. Y Cielo, Fiorella, presentadora. Creo que ahí está, ¿no? Ok. Adelante, por favor. Todo suyo. Listo. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la insuficiencia cardíaca congestiva. Para conocer el concepto, la insuficiencia cardíaca congestiva es también es la insuficiencia cardíaca, que este es un síndrome clínico caracterizado por disnea, intolerancia al ejercicio y retención de líquidos en el contexto de una función cardíaca anómala. Bueno, esto resulta de cualquier enfermedad cardíaca funcional o estructural que va a afectar la capacidad de los ventrículos de realizar su función de llenarse de sangre o de expulsarla. Por lo tanto, el corazón va a ser incapaz de satisfacer estas demandas metabólicas del tejido o puede lograr satisfacer dichas demandas, pero a altas presiones de llenado que van a causar daño al corazón.
Existe también una reducción del gasto cardíaco o elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés, dependiendo del estadio del paciente. Se presenta cuando el débil bombeo del corazón causa una acumulación del fluido llamado congestión en los pulmones y en los tejidos del cuerpo. La insuficiencia cardíaca congestiva también es la fase terminal de las cardiopatías crónicas. Es decir, que a través de los años progresivamente se ha acumulado todos estos efectos de sobrecarga de trabajo o de cardiopatías isquémicas. También cabe recalcar que las manifestaciones cardinales de una ICC son la disnea, la fatiga, la retención de líquidos, que se traduce en la congestión pulmonar, y el edema periférico. ¿Por qué se causa la congestión pulmonar y el edema periférico? Esto es porque la sangre con frecuencia va a retroceder y va a provocar esta acumulación de líquido en los pulmones, que es la congestión, y en las piernas. Y esto sucede que los pacientes presentan este color cianótico, o sea, la cianosis, por la falta del flujo sanguíneo oxigenado, y también se van a hinchar, y esto puede presentar la fobia positiva, que vamos a ver más adelante. Eso es en cuanto a los tejidos del cuerpo. En los pulmones, este puede provocar la dificultad de respirar, como es el caso de un criterio de Framingham que se llama la disnea paroxística nocturna. Bueno, existen clasificaciones para la cardíaca congestiva que se las voy a mencionar brevemente en este momento, como la NIHA y el AHA. La NIHA lo que hace es clasificar a los pacientes según la gravedad de su sintomatología, mientras que el AHA ya toma en cuenta los factores de riesgo y su función cardíaca, y los clasifica según que puede desarrollar una insuficiencia cardíaca hasta los más graves. Bueno, cuando hablamos de criterios de Framingham, esto lo que nos va a permitir es realizar un diagnóstico clínico de la insuficiencia cardíaca congestiva a partir de signos y síntomas específicos que presente el paciente. Estos se van a dividir en criterios mayores y criterios menores, y para considerarlo como que tenga el paciente una insuficiencia cardíaca, se exigen o 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. Bueno, entre los criterios mayores tenemos disnea paroxística nocturna, que es cuando se presenta la disnea en la noche y va a producir esta sensación de ahogo. Este criterio de aquí es mayormente dado por una insuficiencia del lado izquierdo. Luego tenemos la ortopnia, que es la disnea de cúbito supino, que el paciente cuando la presenta la alivia cuando se sienta. Luego tenemos la ingurgitación yugular, o también llamada la distensión venosa yugular. Esta es cuando esta vena en el cuello se hace más prominente. Y este criterio mayor pertenece, o sea, es como decirlo clásico, de una falla derecha. Luego están los estertores crepitantes, que se refiere a la extravasación de líquido en los alvéolos, que va a producir este signo. Y es dado mayormente por la congestión pulmonar. Este criterio aquí es por el lado izquierdo. Luego tenemos el tercer tono o galope por tercer ruido, que demuestra que hay una falla sistólica. Luego tenemos la cardiomegalia radiológica, que es cuando se aumenta el tamaño del corazón, y mediante una radiografía de tórax podemos observar este criterio. Cabe recalcar que para que sea considerada una cardiomegalia tiene que el índice cardiotorácico ser mayor del 50%. Luego tenemos edema pulmonar radiológico, también edema agudo de pulmón, que es el exceso de líquido en los pulmones, y este va a ser un fallo de una insuficiencia cardíaca izquierda. Y luego tenemos los criterios menores, como el edema en piernas, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, frecuencia cardíaca mayor de 120, y también que cuando el paciente se le haya dado tratamiento pierda más de 4.5 kilogramos
después de 5 días. Listo. Como si se me escucha bien. Sí, adelante. Listo, gracias. Como siguiente criterio tenemos, según las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, nos dice que existe una serie de puntos claves en el manejo de diagnóstico de paciente con esta insuficiencia y nos refleja algunos puntos como son el diagnóstico según criterios clínicos, realizar una evaluación de la intensidad de los síntomas, establecer patologías subyacentes o coadyuvantes y identificar factores descompensadores de las exacerbaciones. Aquí en la tabla, como primer punto, tenemos los síntomas de esta insuficiencia, que ya sea en reposo o con ejercicio, presentará disnea, edema, fatiga, y lo importante es observar si presentan solo en el momento de realizar ejercicio o incluso en reposo, que sería como un estadio más grave. En segundo punto, menciona sobre realizar evidencia de disfunción cardíaca mediante y preferiblemente por cardiografía, sistólica o diastólica en reposo y en casos dudosos. Y por último, hacer observaciones a la mejoría del tratamiento, con el tratamiento. Ya. En manifestaciones clínicas típicas de la insuficiencia cardíaca, pueden estar ausentes en el anciano. De esta manera, los síntomas como disnea progresiva de esfuerzo, disnea parasitóxica nocturna y la ortopnia no suele indicar fallo ventricular izquierdo, estarán ausentes. O otros síntomas como los edemas periféricos, dolor en el hipocondrio derecho y la ascitis, que están frecuentes en el fallo ventricular derecho, pueden ser sustituidos por síntomas menos específicos como la fatiga, debilidad muscular, la anorexia o el delirio. La presencia de otras enfermedades como el asma, el EPOC y la superposición de alteraciones frecuentes en la vejez, como son el edema periférico y la pérdida de apetito, pueden dificultar aún más el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Existen criterios diagnósticos, como ya hemos visto en las tablas 1 y 2, que permiten diagnosticar en presencia de síntomas y signos subjetivos unidos a evidencia de disfunción cardíaca. Y cuando existe duda, respuesta al tratamiento. En gravedad clínica del paciente, vemos la relación entre los síntomas y el grado de disfunción ventricular. Es débil, pero la presencia de síntomas y su intensidad guardan relación con el pronóstico, especialmente si persiste tras el tratamiento. Aquí la clasificación de la New York Heart Association, realizada en 1964, permite una valoración de la capacidad funcional del enfermo desde el punto de vista clínico. Como aquí vemos en la tabla 3, está dividido en 4 clases. La primera clase, en síntomas, vemos que no está limitando su actividad física. En la segunda clase ya vemos que al realizar actividad física habitual presenta disnea, cansancio o palpitaciones. En la tercera clase hay una gran limitación al hacer actividad física, pero aún no presenta estos síntomas al momento de estar en reposo. Y como último, en la cuarta clase veremos una incapacidad para realizar actividad física, y aún más grave, ya presenta síntomas incluso al estar en reposo. Sí. Ya aquí, como última revisión de las guías clínicas realizadas en el 2017 del American College of Cardiology o American Heart Association, que es la tabla 4 que vemos aquí. Esta se propuso una clasificación de los pacientes en base al riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Esto se dividió en 4 grupos.
Ya el grupo A y B, como vemos en la tabla, son pacientes asintomáticos. Ya el primero sin alteraciones cardíacas y el segundo con ellas. En el grupo C son pacientes sintomáticos con patología estructural cardíaca. Y como último, en el grupo D son pacientes en situación de enfermedad avanzada o terminal. Ok, buenos días con todos. Voy a hablarles acerca de las diferencias clínicas actualizadas entre la insuficiencia cardíaca congestiva derecha y la izquierda. Tenemos que recordar que la insuficiencia cardíaca no es un diagnóstico patológico único, sino que es un síndrome clínico que va a presentar diversos signos y síntomas, como por ejemplo disnea, hinchazón en los tobillos, fatiga, entre otros. También algunos signos, como por ejemplo la presión venosa yugular elevada, edema periférico, entre otros. Esto se debe a una anomalía estructural o funcional del corazón que va a impedir que se bombee sangre de una manera adecuada y por lo tanto no va a poder llegar a los órganos ni al resto del organismo. La información que he sacado para diferenciar la clínica entre una insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, lo hice desde la Sociedad Europea de Cardiología, que por cierto se actualizó últimamente el 27 de agosto del presente año. Aquí pueden observar la tabla de signos y síntomas típicos de una insuficiencia cardíaca. Acá vamos a hablar acerca de la clínica, diferenciando una insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, ya que esta es la principal clasificación. En una insuficiencia cardíaca izquierda es la incapacidad para poder movilizar la sangre desde la circulación pulmonar a la sistémica, produciéndose así una congestión en la circulación pulmonar. Mientras tanto, en la derecha existe una falla para poder impulsar la sangre hacia la circulación pulmonar, por lo que la sangre se acumula en el sistema venoso sistémico. En la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, generalmente presenta una falla en el ventrículo izquierdo o en la aurícula izquierda, al igual que en las válvulas también se puede presentar, como por ejemplo en la mitral o en la aórtica. Esto generalmente va a poder causar diferentes daños, como por ejemplo que exista una éstasis, que es un detenimiento de la sangre en los ventrículos o en las aurículas, o una congestión de la sangre hacia la circulación pulmonar. Y esto va a producir diferentes manifestaciones en los pacientes, como por ejemplo el edema pulmonar, que es el acúmulo de líquido en los espacios pleurales. También tos y disnea, que es la dificultad de respirar. Bueno, estas aparecen cuando la insuficiencia cardíaca todavía no está tan avanzada. Una vez que está avanzado lo suficiente, debido al acúmulo de líquido en los pulmones, va a presentarse la ortopnea, que esta va a ser la dificultad respiratoria cuando el paciente se encuentre en decúbito. Entonces, esta tiende a ceder cuando el paciente se sienta, pero aún existe dificultad para respirar. Otra consecuencia de este edema pulmonar agravado es la disnea paroxística nocturna, que el paciente la refiere al momento de dormir. También tenemos que saber diferenciar donde la ortopnea solamente es el síntoma y la disnea paroxística nocturna es la patología en sí como tal. También el paciente va a presentar fibrilación auricular, ya que presenta taquicardia, y también azoemia, ya que parte de las aurículas y los ventrículos se encuentran fallando, entonces la sangre que va a inyectar el ventrículo izquierdo hacia todo el organismo va a estar disminuida. Por lo tanto, no va a poder llegar ni el oxígeno ni nutrientes necesarios al resto del organismo, y los riñones tendrán que activar, ya que no funcionan bien, van a tener que activar el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y provocar una retención de líquidos. Entonces, por esta razón se da la azoemia. Entonces, va a existir una incapacidad del riñón para poder excretar productos de desechos nitrogenados del organismo. Mientras tanto, en una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, las características clínicas que va a presentar un paciente en el lado derecho, la mayoría son casi similares a la del lado izquierdo, ya que la principal causa por la que podría existir una insuficiencia cardíaca derecha es por una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, esta va a afectar, puede afectar al ventrículo, a la aurícula izquierda, pero ya no sería a nivel pulmonar, sino que esta va a ser a nivel de los tejidos periféricos. Por lo tanto, va a provocar acúmulo de sangre en las venas sistémicas, va a provocar edemas periféricos, sobre todo en los miembros inferiores. Es por ello que cuando los pacientes llegan a consulta, porque presentan todos estos síntomas, al momento de
de palpar con nuestros dedos sus extremidades inferiores, podremos ver cómo existe una depresión de la huella del dedo en sus extremidades. También se puede presentar azoemia, hepatomegalia dolorosa, ya que existe una alta presión en la vena cava inferior y por lo tanto en todas las venas que llegan hasta ella, incluidas las venas hepáticas. Entonces, todas estas venas van a existir una presión demasiado elevada, se congestiona, y esto va a impedir que funcione correctamente, por lo tanto se da una hepatomegalia dolorosa y el paciente refiere dolor también cuando llega a la consulta. También se da ascitis, que es el acúmulo de líquido en el espacio peritoneal. Aquí en este gráfico, la verdad me gustó mucho, lo puse porque está muy completo, en donde ustedes pueden ver los diferentes signos y síntomas que se presentan en una insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Y tanto también en una exploración física. En la siguiente diapositiva puse un pequeño resumen de lo que acabo de hablar, en donde la insuficiencia cardíaca derecha se da por una congestión de los tejidos periféricos, como ya mencioné, y en la insuficiencia cardíaca izquierda se da un gasto cardíaco disminuido y se da congestión pulmonar, que es por lo que se caracteriza. Acá están los diferentes signos, por ejemplo, la ortopnea, la tos con esputo espumoso, la disnea nocturna paroxística, que es la principal. Y por último, he puesto aquí una infografía, se podría decir, en donde no solamente resume la diferencia entre una insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, sino que también me tomé el tiempo de tratar de buscar una que esté lo más completa posible para que podamos también ver el tratamiento, el diagnóstico, las causas y la clasificación. Así que si quieren, también se las puedo pasar porque la verdad está súper completa. Muchas gracias. Muy bien, siguiente. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre los daños del corazón causados por la insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, ya sabemos que el corazón va a perder la capacidad de llenarse, ya sea a nivel auricular o ventricular. Y esto, conforme va pasando el tiempo, ya se va a convertir también en un problema de eyección, dado el daño del músculo cardíaco y los problemas que va a presentar ciertos mecanismos de adaptación, que en la primera clase habíamos dicho que estos se llamaban remodelamiento cardíaco. Bueno, estos de aquí, al principio van a tratar de ser favorables para el corazón, pero ya luego, como el estímulo sigue persistente, estos de aquí ya se van a convertir en lesivos y van a cambiar la morfología de los cardiocitos que van a ir deteriorando el corazón. Bueno, el remodelamiento cardíaco va a cambiar la morfología, el tamaño y la masa del corazón. Como podemos ver en la imagen, tenemos un corazón normal, el cual en la diástole, en su llenado, los ventrículos se llenan con sangre de manera normal y en su bombeo van a inyectar la sangre a un 60%. Luego tenemos la disfunción diastólica. Como podemos apreciar, las paredes de los ventrículos se ven mucho más dilatadas, el corazón se ve que ha aumentado de tamaño a comparación de cómo debería ser, y pues los ventrículos ya dilatados van a presentar una debilidad en sus paredes. Por lo tanto, al momento de eyectar la sangre, su fuerza no va a ser suficiente para que esta de aquí salga. Entonces ya no va a bombear un 60%, sino que va a disminuir de un 40 a 50%. Perdón, va a eyectar de un 40 a 50% de sangre. Luego está la disfunción diastólica, que, bueno, aquí va a ser lo contrario. Las paredes de los ventrículos se van a hipertrofiar. Vemos que hay un ensanchamiento de sus paredes y estas de aquí se vuelven más rígidas. Entonces, al mismo tiempo, vemos que también hay la cavidad ha disminuido su tamaño, por lo tanto, el problema va a ser de llenado, o sea, no se va a llenar correctamente como debería y por tanto, al momento de eyectar, no va a eyectar suficiente sangre para cumplir con las necesidades del cuerpo. Estos mecanismos de aquí llevan como consecuencia una cardiomegalia, que bueno, ya sabemos que la cardiomegalia es el aumento del tamaño del corazón. Y bueno, este de aquí suele ser el indicio de otra afección, como un problema como una válvula cardíaca o alguna enfermedad del corazón. También puede ser una señal de alguna advertencia de un infarto, o también suelen muchas veces aparecer por el estrés
corporal causado por algún embarazo o algunas determinadas infecciones. Y bueno, pues en cuanto a los síntomas de la cardiomegalia, puede incluir disnea, edema, palpitaciones en el pecho, dolor en el pecho y entre otros. Bueno, también está la hipertrofia ventricular, que como ya había mencionado en la imagen anterior, va a haber un engrosamiento en las paredes de la cavidad de bombeo, en este caso de los ventrículos. La pared del corazón engrosada va a perder su elasticidad, lo que va a llevar a un aumento de la presión para que permita que el corazón llene su cavidad de bombeo y así poder enviar la sangre al resto del cuerpo. Bueno, luego también tenemos la fibrilación auricular. Esta de aquí, la fibrilación ventricular, se va a originar en muchas ubicaciones de los ventrículos y cada una de las cuales va a intentar mandar señales de corazón para que este de aquí cumpla su función de latir y bombear sangre. Pero los latidos del corazón van a aumentar mucho, más de lo normal. Suele como ir de 300 latidos por minuto. Y pues las cavidades inferiores, o sea, los ventrículos, no van a contraerse en sí, sino que es como que van a temblar y no van a cumplir su función de inyectar la sangre. Y por ende, va a bombear poca sangre al resto del cuerpo. También está el infarto agudo al miocardio, que este de aquí muchas veces suele darse luego de un infarto y el corazón deja de trabajar como debe porque pudo haber sufrido alguna necrosis en una zona de su músculo o también pudo haber tenido una arritmia. Y bueno, aquí se va a dar una obstrucción del paso de sangre y pues el corazón no va a tener esa capacidad de bombearla correctamente y podría llevar al paciente a un colapso circulatorio, es decir que sus demás órganos y tejidos no van a recibir sangre. Y bueno, también tenemos las valvulopatías, que estas está la insuficiencia aórtica, la estenosis aórtica, insuficiencia pulmonar, mitral, estenosis mitral y tricuspidia, y insuficiencia tricuspidia. Estas de aquí son enfermedades propias de las válvulas del corazón, que pues no van a tener la misma función en la que deberían, cuya es abrirse y cerrarse correctamente durante el ciclo cardíaco para así dar paso a la sangre de una cavidad a otra y que esta de aquí avance sin retroceder. Y bueno, las valvulopatías ya podrían darse también por infecciones, traumatismos, envejecimientos y entre otras causas. Muy bien. Buenos días, doctor. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, por favor. Ya, dentro de los daños pulmonares vamos a tener lo que es la congestión pulmonar que va a predominar en lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué va a pasar ahí? La sangre se acumula en el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la circulación pulmonar, haciendo que esta presión aumente y dé como resultado la congestión y se desarrolle un edema pulmonar. La disnea va a ser una de las primeras manifestaciones principales en la congestión pulmonar. Ya, tenemos la disnea paroxística nocturna, que este es un ataque súbito de disnea que ocurre durante el sueño. Es decir, va a interrumpir la hora del sueño del paciente, haciendo que ésta se despierte con una sensación de sofocación, haciendo que se resuelva al momento de sentarse. También está la ortopnia, que esta, ya como mencionaron mis compañeras, una dificultad respiratoria cuando la persona se pone en posición supina. Ya, otro síntoma, tenemos el broncoespasmo, ya que debido a esa congestión de la mucosa, que va a provocar lo que son las sibilancias y una dificultad. Dentro del edema pulmonar, ya es un padecimiento que implica el movimiento del líquido capilar hacia los alvéolos. Entonces el líquido acumulado en esos alvéolos provoca rigidez pulmonar, dificulta que la expansión de los pulmones y altera la función del intercambio de gases por parte de los pulmones. Entonces, con la capacidad disminuida de los pulmones para poder oxigenar la sangre, puede provocar lo que es una cianosis, que mayormente se va a dar en los labios y los lechos unguales.
también se va a dar lo que es hipoxia. Entonces, si este edema llega a mayores, puede provocar lo que es una disminución del suministro de oxígeno al cerebro y aparece lo que es la confusión mental en el paciente. La disnea y la búsqueda de aire también se van a acompañar de una tos productiva con esputo espumoso y que con frecuencia puede venir acompañado de sangre. Entonces, debido a los eritrocitos que entran a los alvéolos. Los estertores que se escuchan en la base de los pulmones son característicos de una falla ventricular izquierda, por lo menos en una de severidad moderada, que con mayor frecuencia pueden ser bilaterales, pero si no, pueden ser escuchados en un solo pulmón, que ahí se lo puede relacionar con un derrame pleural. También se produce lo que son las crepitaciones, que esta se va a dar por el movimiento de aire a través del líquido alveolar. Entonces el sonido va a ser como tipo de crujido. Si este líquido se mueve ya hacia las partes de las vías respiratorias más grandes, estas crepitaciones pueden sonar un poco más audibles, más gruesas o toscas. Gracias, doctor. Muy bien. Ok, ya saben que estas presentaciones tienen que subirlas a la plataforma Blackboard, en donde están pues actividades del curso, las tareas, para poderlas calificar, ¿sí? Felicito al grupo. Voy a pedir ahora a la orden. Voy a pedir ahora a todos que enciendan por un momentito su cámara, por favor, porque necesito que 2 o 3 estudiantes hagan 2 o 3 preguntas. Entonces, déjenme ponerlas como participantes. Carla, Angeli, Angie, Cielo y Dana. Ok. Entonces, por favor, saquemos esto de aquí y ya. Prendan su cámara un minuto, por favor. Un minuto. Un minuto. Quisiera que tres estudiantes, por favor, hicieran 3 preguntas distintas sobre lo que acaban de oír. O sea, la presentación excelente, las felicito. Yo creo que hemos dado muchas características de esta enfermedad, hemos tocado muchos temas, muchos puntos, y creo que esto está bastante claro para todos ustedes. Dentro de esa comprensión de esta enfermedad, la insuficiencia cardíaca congestiva, su fisiopatología, su anatomofisiopatología y las consecuencias clínicas que estos trastornos fisiopatológicos producen dentro de la persona, yo creo que tienen ustedes la capacidad para hacer 3 preguntas. Solamente haga clic en levantar su mano y le concedo la palabra. 3 preguntas, por favor, al grupo que acaba de presentar. Adelante. Buenos días, doctor. A mí se me generó una duda, ¿ya? Quisiera saber cómo nosotros podemos diagnosticar cuando tenemos una insuficiencia cardíaca bilateral, o sea, biventricular, cómo podemos decirlo con seguridad que es biventricular. Tanto derecha como izquierda, derecha como izquierda. Adelante, por favor. Puede contestar alguien del grupo, tenga la bondad. Después le doy la palabra a Andrés. Alguien del grupo conteste, por favor. ¿Va a contestar quién? Levante la mano, ¿quién va a contestar? Hola, buenos días. A ver, ok, de lo que yo tengo entendido, para saber si es que puede ser una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, nos podemos guiar estos de los criterios de Framingham. Por ejemplo, disnea paroxística nocturna es un criterio mayor característico de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Entonces, eso se cumple de un lado, por así decirlo. En cuanto, para que sea biventricular, podría presentar otro criterio que sea característico del lado derecho. Y ahí hay bastantes. Por ejemplo, tenemos la distensión venosa yugular o también tenemos el tercer ruido, por ejemplo.
Entonces, a partir de esos signos que presenta el paciente, podemos decir que es biventricular o si es que es de algún solo lado. Muy bien, es una opción bastante viable. ¿Está bien, Adela? Sí, doctor, estoy bien. Okay. Gracias, Angeli. A ver, por favor, Andrés, adelante con tu pregunta. A ver, ya, yo tengo una pregunta de acuerdo a las clasificaciones, o sea, de acuerdo a las complicaciones también del paciente, ¿cuál es y cómo se caracteriza la clase más grave de la NYHA, de la New York Heart Association? ¿Alguien? Bueno, la pregunta es para todo el grupo. Sí, por favor. Ya, Cualquiera del grupo listo, puede contestar. ya. Sí, sería la clase 4 porque presenta síntomas al momento de estar en reposo y no le permite realizar actividad física. Esa sería la más grave. Ok, muchísimas gracias, perfecto. Michelle, adelante. Sí, buenos días. Bueno, mi duda es acerca de las causas que ellos dijeron. ¿Por qué se puede dar la congestión pulmonar en una insuficiencia cardíaca? Ok, adelante, por favor, alguien del grupo responda. La congestión se va a dar por el aumento de las presiones que se dan en las venas pulmonares y porque hay una disminución del gasto cardíaco. Entonces se acumula la sangre, lo que es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y esto hace que la presión aumente y dé como resultado lo que es la congestión. Perfecto, muchísimas gracias. Andrea, por favor, adelante. Sí, doctor, algo que no me quedó muy claro es la relación de la ingurgitación yugular con la hepatomegalia en la insuficiencia cardíaca congestiva. Ok, alguien que conteste, por favor, del grupo. ¿Cuál es la relación? Carla, adelante. Es que lo que pasa es que cuando existe una presión muy alta, ¿se me escucha? Es que tengo la señal baja, parece. Sí, cómo no, adelante, siga nomás. Ok, cuando existe una presión muy alta en la vena cava inferior, entonces también va a repercutir sobre las otras venas, entre ellas está la vena hepática. Si tú recuerdas anatomía, puedes guiarte más o menos anatómicamente. Lo que va a pasar es que como no puede existir un bombeo adecuado, esto no va a poder la sangre pasar de una manera adecuada y por lo tanto va a repercutir en el hígado y el paciente va a presentar un cuadro de dolor severo en el cuadrante derecho. Ok, y cuando hacemos las diferentes maniobras, podemos ver la ingurgitación yugular y también medir que existe pues Exacto, y además reflujo hepático yugular. Al palpar el hígado se va a poder escuchar un sonido mate debido al agrandamiento del órgano. Muy bien, yo quiero felicitarlos, realmente estoy bastante satisfecho con esto. Quiero pedirles por favor que no olviden subir las presentaciones para poderlos calificar. Vamos a rápidamente hacer las preguntas que habíamos pensado hacer para la lección oral. Al principio no voy a escoger nombres, voy a dejar voluntarios, es decir, voy a hacer la pregunta y la persona que voluntariamente quiera contestarla la puede hacer, ¿no? A ver. La primera pregunta es, en el caso que presentamos en la clase pasada, que ustedes lo recuerdan porque lo vimos, ¿qué criterios tenía el paciente para pensar en una insuficiencia cardíaca congestiva? Adela, por favor. ¿Sí me escucha, doctor? Adela, por favor. Bueno, doctor, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Ya, bueno, haciéndolo con los criterios de Framingham, podemos decir que tiene dos criterios mayores, que vienen a ser la disnea paroxística nocturna y la optopenia, y tiene tres criterios menores, que sería el endema, la disnea del esfuerzo y la frecuencia cardíaca mayor a 120. Perfecto, patognomónico. Muchas gracias. Otra pregunta, y voy a ir escogiendo a las personas que levantaron su mano. ¿Qué síntomas de este paciente, bueno, y esa pregunta ya es repetitiva, son compatibles con insuficiencia cardíaca congestiva? Por favor, María Beatriz Ulloa, adelante. Buenos días, doctor. Con insuficiencia cardíaca congestiva podría ser el edema, la disnea, la fatiga y la taquicardia correspondientes con insuficiencia cardíaca izquierda, y con derecha
la inglutación yugular derecha, y también vi que en los exámenes estaba la GPTA elevada, que es una enzima del hígado, por lo que tal vez tenga el hígado grande y eso es síntoma de insuficiencia cardíaca derecha también. Ok, y la última pregunta, que es ¿cuál es su diagnóstico probable? Le voy a aumentar aquí una pequeña pregunta que es el por qué, en qué se basa usted para este diagnóstico probable, y aparte de eso también, ¿qué relación tendría el consumo exagerado de vino de este paciente en su diagnóstico? Valentina, por favor, usted termina con esa respuesta. Valentina, adelante. Sí, doctor. Lo que yo, disculpen. Sí, lo que yo doy como diagnóstico es una insuficiencia cardíaca biventricular. Y este diagnóstico, más bien pensando que era más como que una insuficiencia cardíaca izquierda, pero al presentarse el edema periférico que podemos ver en las imágenes, más bien yo diría que estaría dando como que sus inicios para que se empezara a desarrollar la insuficiencia cardíaca izquierda, debido a que aún no presentaba la ingurgitación yugular. Entonces, eso, doctor. Ok, muchísimas gracias. Ariana, por favor, ¿quieres decir algo? Quería responder la pregunta, pero ya la respondieron. Ok. Bueno, gracias a todos. Vamos entonces rápidamente a irnos al próximo tema. Gracias a los que respondieron la pregunta. A ver, Carlos Andrés, adelante contigo, por favor. Sí, doctor. Lo que pasa es que yo también había visto la relación con la fibrilación auricular, porque ahí se mencionaba que al paciente le hicieron un electrocardiograma y salía 160 por minuto. Entonces, esto tiene una relación, porque yo vi que cuando un paciente presenta fibrilación auricular, muy probablemente esto se debe a lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Entonces, es por eso de que aquí el corazón, ¿no? Puede ser estos episodios intermitentes, puede ser constante también, y esto también, la frecuencia cardíaca está acelerada, y eso también se ve en el paciente, que esta está por arriba del rango normal. Bueno, efectivamente yo creo que es importantísimo lo que estás diciendo, porque es un método diagnóstico que nos permitiría en algún momento dado definir cuál es el comportamiento cardiológico dentro de todo el proceso. Sí, Ariana, adelante, por favor. Sí, también en la parte del diagnóstico también se puede encontrar lo que es la diabetes, que fue en la parte de los exámenes bioquímicos, que presentaba glucemia alta, y aparte de esto, también forma parte de lo que son los síntomas, los criterios que son para diagnosticar una ICC. Ok, perfecto. Antes de darle la palabra a Andrés, Carla, por favor, ¿querías decir algo? Sí, doctor, quería mencionar también que otro dato que salía ahí en el caso clínico estaban las bilirrubinas y la TGO elevada, que es producto del enolismo, obviamente, y también por la congestión hepática, que es producto de la falla derecha. Además, el deterioro del ventrículo derecho, además también puede ser explicado por la EPOC, ya que a la larga produce hipertensión pulmonar, ¿verdad? Obviamente, produciendo un daño al ventrículo derecho. Andrés, por favor, adelante. No, lo que pasa es que mi pregunta era justo con lo que mencionó Carla, porque yo le quería preguntar si estoy errado al decir que estoy bien en sospechar de un cor pulmonale al ver que mi paciente tuvo un antecedente de EPOC. No estás errado, para nada. No estás errado. Y también de que, o sea, de que yo podía sospechar, porque ahí no dice de que él, o sea, ahí en el caso no dice que el paciente tiene buena presión arterial, es que él desconoce, pero luego vemos en la prueba que está muy elevado. Correcto. Por lo tanto, como al ser como que silente ese signo, por así decirlo, es un indicador que es muy candidato para tener insuficiencia cardíaca, por no cuidar su presión arterial. Correcto. Muchas gracias por la aportación. Por favor, Katy, adelante. Yaneli, ¿vas a decir algo? Sí, doctor, yo quería aportar algo con respecto al caso, que se mencionaba que
los niveles de urea, creatinina y uratos se encontraban elevados. Entonces, correspondiente con lo que dijo mi compañero Andrés, se relacionaba con lo que el paciente tenía una hipertensión arterial. Y como bien sabemos que cuando estos se encuentran elevados es debido a que no existe un buen, o sea, no se excreta orina, entonces hay un problema a nivel renal. Ok, correcto. Por favor, adelante con tu pregunta, Katy. Sí, doctor. Yo estaba en duda con el diagnóstico, porque al principio sí yo había dicho que era biventricular, pero yo investigué, incluso le pregunté a un doctor que es cirujano cardiotorácico, y él me supo responder que esta es una insuficiencia descompensada debido a que este paciente tiene una fracción de eyección disminuida, una insuficiencia mitral moderada, que seguro que es por la dilatación del anillo y aumento del ventrículo izquierdo. Además que presenta una arritmia por fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, debido a que presenta 160 latidos por minuto, que sería un ataque arritmia. Y este tipo de ritmo descompensa rápidamente a los pacientes crónicos con fracción de eyección baja. Esa insuficiencia cardíaca congestiva es, o sea, le pareció que es más de predominio izquierdo, y que no puede ser una falla ventricular derecha porque si fuera falla ventricular derecha hay dos cosas que se tienen que presentar casi siempre: una hipertensión pulmonar y también una insuficiencia tricuspidia, que este paciente no la tiene, además que no tiene hallazgos sugerentes de cardiopatía coronaria. Dijo que su primera impresión es que es una miocardiopatía alcohólica en fase dilatada y que se descompensó por una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida. Entonces yo estaba en duda. Tiene bastante sentido, Katy, tiene bastante sentido. Yo creo que la única forma de poder determinar si ha sido una insuficiencia cardíaca biventricular sería la autopsia, ¿no? Pero yo creo que el paciente no falleció. Vamos a dejarlo allí. Muchas gracias por las aportaciones de todos. Ya he tomado nota de ustedes. Quisiera empezar con la hipertensión arterial, porque si no, no vamos a tener mucho tiempo. Tenemos apenas 14 minutos, vamos a tratar de avanzar lo más que podemos. Discúlpame, Katy, pero vamos a seguir adelante, ¿sí? Bien, ok. Entonces, permítanme un minuto compartir con ustedes una aplicación. Ok. Y vamos a entrar en lo que es la fisiopatología de la hipertensión arterial, ¿sí? Realmente muy interesante todo lo que acabamos de discutir. Quiero felicitarlos porque me parece un grupo extraordinariamente acucioso, poder determinar cuáles son las últimas publicaciones acerca de los temas que estamos tratando, ¿no? Ok, dentro entonces de la fisiopatología de la hipertensión arterial, lo primero que tenemos que decir es que estamos ante un tipo de enfermedad que está dentro del grupo de las SNT, es decir, las enfermedades crónicas no transmisibles, y que se caracteriza por un aumento sostenido de la presión arterial sistólica, de la presión arterial diastólica o de ambas presiones arteriales. Tiene una prevalencia entre el 21 al 25% y un 90% entre lo que es una hipertensión arterial esencial y un 10% entre una hipertensión arterial secundaria. La presión arterial se define fisiológicamente hablando como la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales, y desde el punto de vista hemodinámico la podríamos definir como el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Sabemos que la resistencia vascular periférica está dada por la presión en las arterias, y esta presión varía con cada fase del ciclo cardíaco. El máximo valor que podemos encontrar durante la sístole alcanza alrededor de 120 milímetros de mercurio, que podría ser considerada la hipertensión sistólica, perdón, la presión sistólica, y el valor mínimo durante la diástole
cuando es aproximadamente de 80 milímetros de mercurio, que es considerada la presión diastólica. La clasificación de la presión arterial, pues la óptima, entre 120 en la presión sistólica y 80 la presión diastólica. El estilo de vida, generalmente, cuando encontramos esta presión óptima, lo que se hace es estimular al paciente para que continúe con un estilo de vida saludable, realizando ejercicios, comiendo sano, no fumar, bebiendo con moderación o no bebiendo del todo, y no necesitan ningún tratamiento farmacológico. De ahí tenemos una presión arterial normal entre 120 a 129, con 80-84 la diastólica. Igual también estimular con algunos consejos de vida saludable, y tampoco está indicado el tratamiento farmacológico. Y de ahí en adelante tenemos una presión consideradamente borderline, es decir, ya llegando a una presión normal, una presión alta, que sería entre 130 y 139 y 85-89 la diastólica. Y de ahí podríamos ir al grado 1, grado 2 y grado 3, en donde las presiones ya aumentan entre 140, 160 y mayor de 180 en el grado 3, en donde ya se sugiere, aparte de los cambios radicales en lo que es el estilo de vida, la alimentación, realizar ejercicios, etcétera, se recomienda un tratamiento farmacológico cuando usted no ve resultados en estos cambios de alimentación y de conducta del paciente. Entonces, ya cuando vemos un caso en donde hay una hipertensión arterial sistólica aislada, es decir, mayor de 140 y 90, y que puede tener cambios durante el día que se pueden determinar por un holter de presión, entonces allí el tratamiento farmacológico será según los resultados de este holter de presión, según el grado de hipertensión arterial que tenemos y según el riesgo cardiovascular, si es que existen algún síntoma o algún cambio fisiológico en otra característica del sistema cardiovascular. Hay muchos factores que intervienen en la regulación de la presión arterial, como son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, como los dos factores centrales. El gasto cardíaco determinado pues por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y a su vez determinado por la contractilidad cardíaca del músculo cardíaco y el tamaño o magnitud del compartimiento vascular del que estamos hablando. En cuanto a la resistencia vascular periférica, tiene mucho que ver la estructura vascular y la función vascular, que posteriormente veremos ya más detalladamente cómo puede en algún momento deteriorarse para producir una hipertensión arterial. En cuanto al gasto cardíaco, pues tenemos que, por un lado, el volumen sistólico y por otro lado, la frecuencia cardíaca o cronotropismo, normalmente considerada entre 60 y 100 latidos por minuto. En cuanto al volumen sistólico, tenemos la precarga, la poscarga y la contractilidad, que son factores importantes del mismo. Aquí se aplica pues la ley de Starling del corazón, y la frecuencia cardíaca dada por el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, y controlando los reflejos y otros factores que en algún momento pueden determinar un aumento de la frecuencia cardíaca cuando hay una estimulación de esta naturaleza a nivel simpático o a nivel parasimpático, y que globalmente hablando van a determinar el gasto cardíaco del paciente. En cuanto al volumen intravascular, aproximadamente el volumen normal es 5 litros. Aquí encontramos componentes intracelulares, que ya los conocemos, que son las células rojas, las células blancas, las plaquetas, etcétera, que constituyen alrededor de un 40%
de lo que es el volumen intravascular, que es aproximadamente 2 litros. Y tenemos componentes extracelulares, en donde está el plasma, por ejemplo, que constituye un 60% del volumen intravascular y que es aproximadamente 3 litros. La presión o tensión arterial resulta de la interacción de los factores que hemos mencionado, como son el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica y el volumen intravascular. Los factores que en algún momento aumentan el gasto cardíaco, como por ejemplo la presencia de catecolaminas, el nivel de calcio, la hipoxia, pueden determinar que haya un cambio o aumento de la presión arterial. En cuanto a la resistencia vascular periférica, vemos que esta va a depender fundamentalmente de la producción de renina, que es una enzima proteolítica producida por las células yuxtaglomerulares, la misma que actúa sobre el angiotensinógeno y libera ciertas sustancias como la angiotensina 1, que a su vez se convierte en angiotensina 2 por acción de otra enzima y que van a actuar de una manera muy activa, como veremos posteriormente, en lo que es la mantención de la presión arterial o la elevación de la presión arterial. En cuanto al volumen intravascular, uno de los elementos que juega un papel muy importante en esto es el sodio. Este es el principal componente del espacio extracelular y tiene mucha influencia sobre la regulación de aldosterona. Entonces, la acción de este componente estimula la reabsorción, la acción de esta enzima, de esta sustancia, de la aldosterona, estimula la reabsorción de sodio a nivel del túbulo distal, incrementa el sodio plasmático, lo que estimula la producción de hormona antidiurética, que a su vez aumenta la reabsorción de agua, teniendo un efecto directo sobre el volumen intravascular. Hay ciertos factores, que los vamos a ver también después, que elevan la producción de aldosterona, como son pues la angiotensina 2, concentraciones altas de potasio, sérico, contracción del volumen vascular y la presencia de una hormona que es la hormona adrenocorticotrófica. En cuanto al sistema nervioso autónomo, lo consideramos el principal regulador neural de la circulación y de la tensión arterial en el corto plazo. La función que tiene el sistema nervioso autónomo se realiza mediante una serie de reflejos que regulan el tono vasomotor, regulan la frecuencia cardíaca y regulan el gasto cardíaco. Este sistema nervioso autónomo lo dividimos en dos partes que podrían considerarse antagónicas, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. De estas dos divisiones, para el control de la vasculatura, el más importante es el sistema nervioso simpático, mientras que el sistema nervioso parasimpático tiene mayor influencia sobre la regulación cardíaca. Dentro de todo este contexto, es importante mencionar los grupos de receptores adrenérgicos, que son los grupos alfa y los grupos beta, que a su vez se subdividen en alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Hablando en general, los alfa 1 serían aquellos que son posinápticos, los alfa 2 presinápticos, los beta 1 serían cardíacos y los beta 2 serían no cardíacos. La labor o la función que tienen estos receptores adrenérgicos es realmente importante para el control de la presión arterial. En esta lámina podemos ver tres modificaciones principales que podrían ocurrir en forma simultánea en el control rápido de la presión arterial por medio del sistema nervioso autónomo. Primero, constricción simultánea de casi todas las arteriolas del cuerpo. Segundo, vasoconstricción generalizada.
Y tercero, estimulación del corazón directamente, potenciando el bombeo cardíaco. Esto puede afectar de una manera importante a la presión arterial muy significativamente. Dentro de estos mecanismos que regulan la presión arterial minuto a minuto, yo creo que es importante hablar también de los vasoreceptores, que son terminaciones nerviosas sensibles a la distensión que detectan los cambios bruscos de la presión arterial. Es decir, son receptores de presión. Generalmente se encuentran abundantemente localizados en las paredes de la arteria carótida común y la de la aorta, ¿no? En el callado aórtico. Si hablamos acerca del reflejo vasoreceptor, entendemos que es un reflejo que permite corregir cambios en la presión arterial mediante principalmente la variación del gasto cardíaco y la resistencia periférica. Cuando la presión arterial se eleva, las paredes de las arterias carótidas y aorta se distienden. En consecuencia, los vasoreceptores que se encuentran en estos lugares se activan y empiezan a enviar señales a través de ciertos nervios que producen cambios importantes en la presión arterial. Uno de estos podría ser el nervio de Hering, los nervios glosofaringios y el nervio vago, los cuales directamente actúan sobre el bulbo raquídeo. Dentro de todo este proceso, entonces, veremos que la estimulación de estos centros, por ejemplo, del centro vagal, produce efectos dentro del sistema cardiovascular, como son la vasodilatación de las venas y las arterias, el descenso de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción cardíaca, y a la vez estos efectos disminuyen la resistencia periférica de los vasos y por lo tanto van a tener un efecto de disminución de la presión arterial. Si queremos hablar del sistema renina-angiotensina, que lo acabamos de mencionar también como uno de los factores de control y manejo de la presión arterial, tendríamos que hablar, por ejemplo, de la angiotensina 1, angiotensina 2 y angiotensina 3. La angiotensina 3 está presente en la circulación y una de sus funciones es estimular la liberación de aldosterona, como lo habíamos mencionado, en la misma magnitud que la angiotensina 2. Pero la actividad presora de la angiotensina 3 para liberar aldosterona es mucho menor que la angiotensina 2. Hay ciertas sustancias llamadas enzimas que convierten a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Por tanto, los fármacos que en algún momento queremos utilizar para inhibir estas acciones no suprimen por completo la producción de angiotensina 2. De tal manera que muchas veces podemos ver en pacientes que combinan varios tipos de fármaco para poder controlar su presión arterial, debido a que uno de ellos solamente no produce un efecto completo y total en el control de la presión arterial de este paciente. Ahora, es importante hablar de estos factores y del sistema nervioso simpático para poder comprender cómo todo esto se convierte en un proceso en donde el gasto cardíaco, la contracción cardíaca, la resistencia vascular periférica y el volumen intravascular se combinan de una forma dinámica para poder determinar la presión arterial del paciente. Vemos aquí, por ejemplo, cómo el sistema simpático activa los receptores cardíacos beta-1 adrenérgicos y producen ciertos efectos a nivel cardíaco, como aumentar la frecuencia de estímulo de los nódulos, aumenta la frecuencia de conducción, aumenta la frecuencia de contracción. Y el sistema parasimpático, en cambio, activa los receptores colinérgicos a través del nervio vago y el efecto del mismo es un efecto inhibidor cardíaco, disminuyendo la frecuencia de los estímulos de conducción y de contracción.
Entonces vemos lo que habíamos dicho al comienzo, que son dos acciones antagónicas entre estos dos sistemas. Tenemos un control autónomo del flujo sanguíneo y de la presión sanguínea. Volvemos al sistema simpático con los receptores adrenérgicos alfa 1 que produce constricción de las arterias, y el sistema parasimpático con los receptores colinérgicos que producen dilatación de las arterias. Estos dos sistemas, siendo antagónicos, trabajan, yo podría decir, trabajan poniendo un sistema de regulación, es decir, trabajan regulando la presión arterial en el paciente dependiendo de las características o los estímulos que tengan dentro de estos dos sistemas. Dentro de los agentes etiológicos que pueden producir, por ejemplo, la hipertensión arterial, estaría un aporte excesivo de sodio, lo cual produce toda una cascada de efectos, como por ejemplo la retención de sodio, que tiene efecto en la volemia, efecto en la precarga y aumento de la presión arterial. Tenemos la reducción del número de nefronas en el caso de que haya alguna enfermedad a nivel del riñón, que produce una disminución de la superficie de filtración y que a su vez también va a producir una serie de efectos que terminan con una hipertensión arterial. El estrés produce una hiperactividad nerviosa simpática que tiene un efecto en la contractilidad. Las alteraciones genéticas, posteriormente vamos a ver acerca de cómo la alteración genética puede producir esto. Y otras cosas más, como son la obesidad y los factores derivados del endotelio, que también lo vamos a ver posteriormente. Nos hemos pasado un poco del tiempo, discúlpenme por eso. Yo creo que aquí nos quedamos y en la próxima clase continuamos con esta presentación. Entonces, les deseo a todos un bonito día y nos vemos, Dios mediante, el día miércoles, por favor. Que pasen bien. Hasta luego. Andrés, adelante. ¿Cómo está, doctor? Le envié el correo que me dijo que le envié. Yo creo que te contesté y te había... A ver. No, recién se lo... suyo. Ya, déjame a lo largo de este día contestártelo, por favor, ¿sí? Listo, doctor. Muchas gracias. Ok, pasen bien. Hasta luego. Buen día.